En esta serie vamos a programar un algoritmo de certificados digitales con todos los refactorings, desde que lo programamos con un procedimiento y sus pruebas unitarias hasta el polimorfismo. Especialmente me interesa que podamos ver cómo hacemos las pruebas unitarias desde el inicio, donde cada una de las propiedades de esa estructura de datos que vamos a generar va a quedar muy bien verificada. Y además, a través de cada paso, vemos cómo se va simplificando, cómo reducimos los parámetros, cómo organizamos por objetos, pero con mucha seguridad porque los refactorings tienen pruebas unitarias. Vamos a empezar a trabajar con el algoritmo de certificados digitales. Lo que tiene de especial este algoritmo es que recibe múltiples parámetros y no genera un solo dato, un string, un booleano o un número, no, sino que va a generar una estructura de datos. Para empezar, aquí tengo la solución ya creada donde tengo un proyecto certificados.negocio. Aquí vamos a programar el algoritmo y ya tengo en esta carpeta los objetos del algoritmo de sujetos. Igualmente tengo las pruebas unitarias. Veamos que el proyecto de pruebas unitarias ya referencia al proyecto de negocio y acabo de ejecutar las 12 pruebas y vemos que están en verde. Entonces vamos a empezar a programar este algoritmo. Vamos a crear primero el procedimiento. Y vamos a crear primero el procedimiento para ver cómo se va a ir transformando a través de los set refactorings. Le vamos a llamar generación de certificados digitales. Ella va a ser una clase pública. Y va a tener un método que se llama genere un certificado digital. Lo que él va a generar le vamos a llamar certificado digital. Y por ahora va a retornar un null. De acuerdo, y vamos a ponerla que es un método estático. Disculpas ahí por ese nothing porque lo estaba programando como si fuera Visual Basic. De acuerdo. Él va a retornar un certificado digital. Aquí tenemos el certificado digital. Entonces control punto y voy a generar esa clase en otro archivo. Bien, aquí tengo un PPT donde se explica cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Entonces voy a basarme en esto para poner los parámetros y después para decir cuáles son las propiedades que tiene esa clase de certificado digital. ¿Cuáles son los parámetros? Entonces primero tenemos un string que es el nombre. Tenemos otro string que es el primer apellido. Tenemos el segundo apellido. La identificación. El tipo de identificación. Tenemos el tipo de certificado. Que recordemos que estos son enumerados que habíamos borrado del algoritmo de sujetos. Ok, no tengo la manera de crear automáticamente el numerado. Pero aquí yo podría decirle, genéreme un enumerado tipo de identificación. Y puedo decirle que lo cree en un archivo nuevo. Bien, esto nos va a servir después para estudiar cómo se va a generar un solo tipo por polimorfismo.
Veamos qué más nos dice. Tipo de identificación es menos accesible que el método. Quiere decir que tipo de identificación tiene que ser público. Igual que tipo de certificado. Bien, ahora vamos a indicar en certificado digital cuáles son las propiedades que debe generar. Ah, claro, y me faltó indicar fecha actual y dirección de revocación en los parámetros. Mis disculpas. La dirección de revocación y la fecha actual. Bien, ahora sí, vamos a la clase certificado digitales, certificado digital, y él va a tener ciertas propiedades. La importancia de estas propiedades en este momento es nada más de que van a ser de lectura y escritura. Para generarlo, escribo tap tap y entonces vamos a crear la propiedad que es sujeto y después los otros. La fecha de emisión, la fecha de vencimiento y la dirección de revocación. Por supuesto que sabemos que la dirección de revocación es el parámetro que nos centra el algoritmo, pues es algo que se obtiene de base de datos. Luego tenemos la fecha de emisión, que es la fecha actual, y la fecha de vencimiento, que tiene que calcularse. Sabemos que el sujeto va a crearse a partir del tipo de certificado que tengamos que generar. Entonces, ¿cómo empieza a escribirse un algoritmo con procedimientos? Bueno, lo primero sabemos que hay que declarar el certificado digital. Se crea sin parámetros y sabemos que él va a ser el resultado de este algoritmo. En una programación procedimental, entonces, cada una de las propiedades va a ser generada por algún otro algoritmo o por un detalle que vamos a escribir en este mismo procedimiento. Entonces tenemos el sujeto, tenemos la fecha de emisión, tenemos la fecha de vencimiento y tenemos la dirección de revocación. Estas son las cuatro que hay que generar. La dirección de revocación sabemos de que viene por parámetro. La fecha de emisión es la fecha actual. Y la fecha actual la fecha de vencimiento tiene que calcularse. ¿Por qué? Porque la fecha de vencimiento se calcula según un tiempo de vigencia que tiene que tener este certificado. El asunto es que no lo tenemos en este momento, entonces vamos a agregarlo como un parámetro más. Vamos a llamarle los años de vigencia. Voy a poner el teclado en español. Los años de vigencia. Recordemos que la importancia es que un procedimiento todo lo reciba por parámetros. Entonces, cuando nos encontramos en la programación de una lógica y no tenemos ese dato, asumimos que alguien no lo va a conseguir. Esto va a venir de una base de datos o un parámetro, pero por ahora no nos interesa. Lo importante es que la fecha de vencimiento se calcula a partir de la fecha actual, se le suma los años de vigencia. Y el sujeto se genera a partir del objeto que tenemos aquí, sujetos, punto, y tenemos una serie de objetos que tenemos que utilizar.
Como sujeto ya está hecho con polimorfismo, entonces antes de asignar este sujeto vamos a tener que hacer unas preguntas, que por supuesto después lo vamos a refactorizar. Primero vamos a decir que si el tipo de certificado voy a ponerlo en inglés. Si el tipo de certificado es de autenticación, si no, vamos a indicar si el tipo de certificado, el certificado.sujeto, va a ser de otro tipo. Okay. Vamos a ver qué nos dice aquí. Bien, si el tipo de certificado es de autenticación, ahora tenemos que preguntarnos cuál es el tipo de la persona que tenemos que generar, si es nacional o extranjera. Entonces vamos a escribir otro if. Primero quiero saber si esta es una persona nacional, entonces lo pregunto de esta manera. Y voy a poner un comentario. Acordémonos que como en una programación de un procedimiento, todos los detalles están a flor de piel, los comentarios son importantes para ir explicándolo. Recordemos que cuando programamos funciones, entonces todo esto va a irse explicando los nombres de las funciones, pero en un procedimiento, especialmente entre más largo sea, se agradece mucho que todo tenga comentarios para que los lectores puedan entender los detalles en palabras más sencillas. Entonces, si el propósito es de autenticación, vamos a preguntarnos si es nacional y entonces ahí es donde vamos a hacer, ahora sí, la asignación. El certificado de sujeto es un nuevo sujetos punto y vamos a tener un sujeto formateado. Ahora, él necesita la información del sujeto y después lo vamos a pedir como texto. Para hacer un poco más corto esto, voy a quitar aquí el namespace de sujetos y vamos a importarlo. Y aquí vemos la necesidad de crear una propiedad local del tipo de información formateada. Ahora, claro, lo interesante es que esta información tiene que ser de un tipo específico, que es información formateada de acuerdo a estos. Entonces, como estamos en un nacional, vamos a crear información nacional de autenticación. Es interesante que ahora estamos desde el punto de vista del usuario de ese algoritmo que programamos en los otros refactorings. Antes estábamos desde el punto de vista solo del que lo estaba programando. Aquí vemos que información nacional de autenticación ya está lista para ser enviado a sujeto formateado. Es interesante que si hacemos la parte de si no es nacional, si es extranjera, entonces tenemos que indicar aquí información extranjera, siempre de autenticación. Y esta línea se repite.
Si lo hemos puesto aquí abajo, entonces en lugar de autenticación va a ser de firma. Igual aquí va a ser de firma. Y esta misma línea se repitió 4 veces. Como se repitió 4 veces, entonces nos damos cuenta de que esta línea puede perfectamente ponerse aquí afuera. Muy bien. Y entonces la variable de la información no debería estar declarada ahí adentro, sino afuera. Pero como son 4 tipos, entonces sacamos el tipo padre, que es información formateada, que es el padre de las 4 clases. Bien, entonces, toda esta lógica de selección es para lograr crear el parameter object. Antes de enviar el parameter object, por supuesto, hay que asignarle lo que él necesita para trabajar. Vemos que hay propiedades de solo lectura, entonces ellas no hay que asignarlas como apellidos formateados y apellidos unidos, pero sí tenemos que darle el nombre, el apellido, el segundo apellido, y tenemos que darle la identificación. ¿Ocupamos más datos? Bueno, examinemos lo que tiene este objeto. Apellidos formateados es una propiedad de solo lectura. Aquí vemos el get. Apellidos unidos también tiene un get nada más. Given name es solo un get. Identificación, vemos que es get set, por eso le asignamos nombre. Nombre mayúscula, solo lectura. Es de solo lectura. Apellido ya lo asignamos. Propósito de solo lectura. Segundo apellido, lectura y escritura, ya lo asignamos. Serial number y surname también son solo de lectura. Es decir, el parameter object ya fue asignado. Lo interesante es entonces que los 4 parameter objects que son polimórficos van a utilizar solamente estas 4 propiedades. Y al final ya podemos asignar el sujeto. Entonces voy a poner aquí un comentario que todo lo que sigue es para generar el sujeto. De acuerdo, entonces ahora solamente voy a revisar de manera automatizada para ver que tengamos pruebas unitarias para cada una de las propiedades del resultado de este objeto, del resultado de este algoritmo realmente. Entonces, ¿cómo se prueba un algoritmo que genera una estructura de datos? No podemos probarlo simplemente con una sola clase de pruebas unitarias, sino que vamos a hacerle una prueba unitaria a cada una de las propiedades que está retornando en certificado digital. ¿Por qué? Porque una buena práctica es que las pruebas unitarias no tengan más de una cert. Entonces vamos a hacer pruebas unitarias con solo una cert. Y vamos a probar entonces el método que se llama genere un certificado digital. Y vamos a verificar cada una de estas propiedades.
Vamos a ver. Ok, lo que vamos a probar se llama generar un certificado digital. Y vamos a pensar cómo hacer las pruebas unitarias que él necesita para verificar que funciona correctamente. Cada vez que llamamos a generar un certificado digital, le indicamos ciertos datos que se usan siempre, pero tenemos 4 casos aquí, es decir, ocupamos 4 pruebas unitarias para verificar que el sujeto se esté generando correctamente. Esas son solo las pruebas de sujeto. Pero además tenemos que verificar la fecha de emisión, fecha de vencimiento y dirección de revocación. Vamos a empezar por lo más sencillo. Empecemos solo por la fecha de emisión. La clave para saber cuándo crear nuevas clases de pruebas unitarias es este resultado esperado y obtenido. Normalmente uno empieza a hacer solo una clase de pruebas unitarias y nos vamos a dar cuenta de que necesitamos después más. ¿Por qué? Porque aquí solo estamos probando la fecha de emisión. Ahora vamos a importar para utilizar esta clase. Y tenemos que indicarle todos esos datos. El nombre. Vamos a ver por qué nos dice que no puede usarlo. Generación de certificados, ajá, no puede ser un namespace. Muy bien. De acuerdo, hacemos el using. Vamos a indicarle el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, la identificación, el tipo de identificación, el tipo de certificado, la fecha actual y la dirección de revocación. Claro, veamos que son demasiadas líneas, ya vamos por la 244. Por ahora vamos a dejarlo así y vamos a generar campos, aquí fields, es decir, variables de instancia para que todas las pruebas unitarias las puedan asignar. Bien, da un poco de congoja tener una línea tan larga, pero la necesitamos. Por ahora y por supuesto con Parameter Object esto se va a simplificar. Me faltó uno, ¿verdad? Nos faltó los años de vigencia. Ok, ahora está funcionando, nada más que no tenemos la asignación. Tenemos assert.arEqual, el resultado esperado y el resultado obtenido. Eso es algo muy sencillo, nada más vamos a decirle que cuando recibe una fecha, actual, entonces la misma fecha de emisión. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos para verificar esto?
Bueno, tenemos que decirle que la fecha actual es esta misma fecha. Y si solo nos estamos fijando en la fecha actual, bueno, aquí me faltó, entonces esto va a retornarnos true. El resultado obtenido obviamente es una fecha. ¿De acuerdo? Entonces no podemos asignarle aquí. Aquí vamos a decir el certificado. Vamos a crear otra variable que ahora sí es de tipo certificado digital. Muy bien. Y ahora sí, el resultado obtenido es el certificado punto fecha de emisión. Y estoy en lo correcto, entonces esto ahora sí va a funcionar. Ok, falló. Entonces vamos a ver por qué falló. Object Reference, entonces le damos clic a la última línea del stack trace. Dice que no le hemos dado el nombre. Claro, el algoritmo no está funcionando porque no le hemos dado ninguno de los datos. Aunque queremos verificar nada más el nombre, necesitamos ejercitarlo de manera completa. Y entonces vamos a inicializarlo. El nombre, el primer apellido, el segundo apellido. Vamos a indicarle la identificación. Vamos a indicar bien, quiero verificar porque me dice que no lo estoy usando. Y sí lo estoy usando. Bien, ahora vamos por el tipo de certificado. Vamos a decir que es de autenticación. Después tenemos el tipo de identificación. Vamos a decir que es una cédula. Como no estoy ejercitando ninguno de esos if, por ahora me interesa el caso básico de identificación y cédula. Vamos a decirle la dirección de revocación. Y esta es una dirección web. Los años de vigencia vamos a indicar que son 4 años. Y compilamos. Vamos a ver si ahora sí estamos utilizando todas las variables. Listo, y corramos la prueba. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la inicialización completa solo para obtener la fecha de emisión. Por ahora no está funcionando bien. Vamos a ver después cuando agreguemos más qué tanta duplicación se nos hace para ver qué alternativas podemos utilizar para simplificar el código. Ya tenemos que la fecha actual está funcionando bien. Ahora vamos a probar la dirección de revocación. Debería ser algo muy similar, pero notemos de que entonces el resultado obtenido y el resultado esperado ya no van a ser fechas. Y entonces quiere decir que deberíamos hacer otra clase. ¿Ok? Aquí estamos en generación de certificados digitales, pero vamos a tratar de ser más específicos. Y vamos a decir que estamos probando la fecha actual. Fecha actual tests. Y la otra va a ser fecha de emisión tests. Fecha de emisión, disculpen. Fecha de emisión. Y así cada una de las propiedades que estamos generando va a tener su propia prueba. Y le cambiamos aquí el nombre.
Entonces, ¿por qué recomiendo que hagamos este cambio? Bueno, cuando ejecutemos las pruebas queremos ver y alguna falle, queremos ver exactamente cuál es el caso que está fallando. Y aquí ponemos dirección de revocación. Ahora lo que ocupamos es que este dato sea el esperado. Ahora el resultado esperado y el resultado obtenido van a ser strings. Aquí ya lo asignamos y el resultado obtenido ahora se va a obtener aquí. Dirección de revocación. Esto es muy sencillo. Recibe una dirección y retorna la misma. Siempre lo pensamos así. ¿Cómo se genera la dirección de revocación? Bueno, cuando se recibe una dirección, se genera la misma o se retorna la misma. Vamos a ver si esto está funcionando correctamente. Ok, ahí tenemos las 14. Claro, nos dimos cuenta ahora que tenemos duplicación. En que tenemos todo duplicado, excepto el resultado esperado y el resultado obtenido. Entonces los voy a separar. ¿Cómo podemos hacer de que todos estos datos estén en una clase compartida? Voy a ordenar esto de manera idéntica. Y una manera sencilla de compartir los datos entre varias clases de pruebas es creando una clase de pruebas o una clase que va a tener todo eso. Le vamos a llamar escenarios. Y va a ser una clase donde vamos a colocar todo lo anterior. Nada más que no va a ser privado, sino que va a ser protegido. Voy a presionar Alt y voy a seleccionar todo esto. Todo esto va a ser ahora protected. ¿Para qué? Para que las otras clases puedan utilizarlo. Las clases de pruebas unitarias entonces van a heredar de la clase escenarios. Y así vamos a quitar la necesidad de todas estas. Es muy bueno cuando podemos ver que las cosas se pueden borrar y mantener la misma funcionalidad. Entonces, vamos a ver si le quedé de escenarios. Escenarios, muy bien, está aquí. Tenemos el resultado esperado, el resultado obtenido, los dos se heredan de aquí. Muy bien, y lo asignan. Ahora vamos a abstraer todo esto igualmente en un método. De hecho, vamos a extraer todo lo que está antes del resultado obtenido en un método. Y le vamos a llamar inicialice escenario de autenticación. Escenario nacional de autenticación. ¿Dónde vamos a generar esto? Bueno, podemos ponerlo aquí. Pero sabemos que del otro lado se utiliza igualmente. La otra clase está haciendo exactamente lo mismo. Entonces vamos a borrarlo de aquí igualmente. Y vamos a ponerlo en la clase de escenarios, pero ahora como un método protected. Así volvimos a nuestra situación
segura, donde nuestras pruebas unitarias son de 3 o 4 líneas. Muy bien, ahí están nuestras 4 líneas. Veamos qué nos dice aquí. La fecha de emisión. Ok, me hace falta aquí el punto y coma. Y aquí también. ¿Cómo sabemos que esto funciona todavía? Bueno, probamos las pruebas unitarias. De acuerdo, entonces, hasta aquí tenemos pruebas unitarias de fecha de emisión y dirección de revocación y hemos aprendido cómo abstraer la complicación o tal vez la duplicación de inicializar todos esos parámetros para el algoritmo y cómo empezar a crear clases de pruebas unitarias para cada una de las propiedades de esa estructura de datos que vamos retornando. Vamos a terminar aquí y seguimos en un momento. Continuemos ahora con las pruebas unitarias de las otras propiedades. Ya tenemos dirección de revocación y fecha de emisión. Ahora vamos a probar la fecha de vencimiento. Como la clase es muy pequeña, voy a copiarla. Ahora vamos a probar la fecha de vencimiento. Este va a ser el nombre de la clase. Muy bien, e igualmente va a heredar de los escenarios que estamos creando. No va a haber ninguna modificación. Y vamos a pedir la fecha de vencimiento. Como sabemos que el parámetro que estamos enviando es de 4 años de vigencia, aquí vamos a cambiar al 2020. Dada una fecha actual, entonces la fecha de vencimiento va a ser 4 años en el futuro. Voy a poner el teclado en español. Aquí tenemos 4 años en el futuro. Corremos las pruebas. Excelente, estamos en verde. Regresemos entonces al certificado. Ya probamos 3, ahora vamos a probar el sujeto. Lo interesante del sujeto es que hay 4 casos diferentes. Estos 4 casos, por supuesto, después vamos a utilizar polimorfismo. Por ahora los vamos a tratar como solo la prueba de sujeto y vamos a ponerle 4 pruebas unitarias. Lo interesante es que vamos entonces a inicializar 4 escenarios diferentes: nacional de autenticación y los otros 3. Bien, le llamamos sujeto tests. Vamos a probar el sujeto y vamos a indicar el nombre de cada escenario. Entonces, primero, puede ser nacional de autenticación y obtenemos el sujeto formateado. De manera igual, vamos a generar los otros. ¿Cómo sabemos que son 4? Bueno, simplemente por los if que tenemos en el escenario, en el algoritmo de la generación. Recordemos que el algoritmo de sujetos tiene 6 pruebas unitarias más y además de todo lo que hacen sus objetos, pero en este caso vamos a confiar en todas esas pruebas. Ese es el arte de las pruebas unitarias. A nivel de este algoritmo de la estructura de datos, no tenemos que preocuparnos por lo que hacen los objetos internamente. Solo nos vamos a enfocar en probar los distintos escenarios. Si aquí no hubiera ningún if, entonces probaríamos un solo escenario. Nacional de firma.
Aquí vamos a poner el mismo nombre, nacional de firma. Después tenemos extranjero de autenticación. Y después extranjero de firma. Voy a tomar esto porque va a ser el nombre de los escenarios que vamos a inicializar. De acuerdo. Voy a crear todos estos métodos. Por supuesto que estos métodos van a crearse aquí como métodos protegidos. Recordemos siempre la importancia de los buenos nombres porque siempre vamos a estar leyendo estos nombres para reutilizarlos, para entenderlos, para arreglarlos. Sabemos que no son privados, ahora son protected y ahora sí van a ser visibles desde la clase de pruebas. Muy bien, estamos compilando. Por supuesto, ahora lo corro y los escenarios no están inicializados, entonces vamos a tener 3 pruebas que fallan. Bien. Ahora, ¿cuáles son los datos que cambian en estos escenarios? Son estos dos. Entonces, si yo tomo todo esto, lo voy a copiar y lo coloco aquí y solamente cambio que esto sea firma. De hecho, es un valor del enumerado que todavía no existe, lo voy a generar. Entonces ahora el escenario va a funcionar, pero tenemos duplicación. Claro que no queremos duplicación, entonces vamos a extraer todos los datos que no sean comunes a otra función. Todos estos vamos a extraer un método. Le vamos a llamar inicialice una persona. ¿De acuerdo? Notemos entonces, podemos borrar todo esto. Es decir, inicialice una persona. Y estas 3 líneas son las que van a existir en las otras pruebas también, bueno, en los otros escenarios. Este es un extranjero, entonces vamos a ponerle otro tipo de cédula, otro tipo de identificación, perdón. Vamos a indicar que es un DIMEX. Eso es todo lo que ocupamos para que el extranjero funcione. Tenemos un extranjero de autenticación, un extranjero de firma. Voy a ponerlo en el orden en que está explicado. Y cuando corre las pruebas unitarias, notemos que lo que se está haciendo es bien sofisticado, pero las pruebas unitarias se mantienen bien sencillas. Ya tenemos 19 pruebas. Como sabemos que tenemos que retornar 4 propiedades y esas 4 propiedades ya tienen 4 pruebas, 4 clases de pruebas unitarias, sabemos de que ya terminamos el algoritmo como un procedimiento. Nos vemos en el siguiente donde extraemos funciones.